Bueno, le doy acceso a Olga Peralta. Perdón. Bueno, le doy inicio entonces a este sexto encuentro de investigadores en desarrollo, aprendizaje y educación que organizamos en conjunto el CIPME y el CIPME de CONICET y Flaxo, el área de Psicología del Conocimiento y del Aprendizaje de Flaxo Argentina. Les damos los muy buenos días a todos y todas. Estoy yo personalmente muy contenta de que hayamos podido finalmente llevar a cabo este evento, que lo venimos postergando por la pandemia desde el año pasado. Para los que no nos conocen, bueno, les comento que estos encuentros de investigadores en desarrollo, aprendizaje y educación se generaron ya hace 10 años, o más de 10 años, en el 2010, por la iniciativa de un conjunto de investigadores e investigadoras de CONICET, del CIPME, de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad del Comahue, del IRICE, de la Universidad Nacional de La Plata y de Flaxo, que teníamos y tenemos por objeto promover un ámbito sostenido de intercambio entre equipos de investigación que desde distintas perspectivas teóricas y metodológicas nos centramos en los procesos de desarrollo, aprendizaje y educación, y que también tenemos como objetivo repensar las estrategias de intervención educativa y de promoción desde el desarrollo. A lo largo de estos años, estos encuentros han cumplido con creces nuestros objetivos iniciales, nos han permitido crear comunidad en el área de investigación a través de la conformación de redes, a través de proyectos de investigación conjunta que hemos llevado a cabo los investigadores de distintos equipos del país, nos han permitido formar conjuntamente recursos humanos de investigación y consolidar progresivamente las líneas de investigación. Estos encuentros siempre tuvieron un carácter muy íntimo, siempre éramos un grupo muy reducido de investigadoras e investigadores que nos reuníamos en distintos centros. A lo largo de los años se fueron sumando investigadores de otras universidades de nuestro país, de otros centros de investigación, y también de Latinoamérica, algún que otro investigador o investigadora de Estados Unidos o de España. Y bueno, este año, en parte promovido o facilitado por la modalidad virtual, pero también por la proyección que con los años fueron adquiriendo nuestros trabajos, tanto en el país como fuera del país, como en el exterior, este año tenemos muchos más participantes, tenemos 225 participantes, bueno, de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Córdoba, Río Negro, Uruguay, Chile, Perú, Venezuela, México, Estados Unidos, Portugal, España, Suiza. Es decir, bueno, tenemos muchísimas participaciones. Vamos a compartir 3 conferencias, 12 ponencias en 4 simposios, las presentaciones de 77 pósters en 4 sesiones, y vamos a trabajar conjuntamente en 8 grupos en los cuales se han inscrito 104 participantes. Es decir que, bueno, este evento se convirtió en una actividad mucho más masiva de lo que era habitualmente,
y bueno, realmente esperamos que sea, bueno, muy grato para todos y todas, y que el clima cálido y amigable de debate, intercambio fructífero que tuvimos en todos los encuentros presenciales, los podamos también mantener en este evento virtual. Yo me quiero tomar unos minutos para presentarles a la comisión organizadora local, la mayor parte de las cuales, dejo pasar la Filmina, son becarias y becarios y estudiantes de doctorado de CONICET y de Flaxo, de la UBA y de la UAI, ¿sí? Que realmente han dedicado muchísimas horas este año y desde el fin del año pasado para organizar este evento, para todos nosotros, para colaborar en todo lo que implicó la organización virtual del evento. Así que bueno, yo estoy personalmente muy agradecida a todos ellos y ellas, porque realmente en parte se lo debemos, en una gran medida, se lo debemos a toda la energía y a todo el trabajo bueno, que ellos le han dedicado. Así que bueno, con esto simplemente, bueno, quiero darle la palabra a Tono, a la primera conferencia de Tono Castorina, y bueno, que la va a coordinar Axel Horn, y así que lo dejo a Axel para que lo presente a Tono, y bueno, lo vamos a escuchar con muchísima atención e interés. Bueno, gracias Celia. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, vamos a dar comienzo a la primera conferencia que va a estar dando Tono Castorina. El nombre de la conferencia es Concepción del Mundo en la Investigación del Desarrollo. Voy a presentar, todos lo conocemos a Tono. Tono me pidió expresamente que no lo haga él, así que voy a ser obediente y voy a presentarlo con los datos bien concretos de su recorrido, que hablan por sí mismos. Así que, bueno, Tono Castorina es profesor en Filosofía de la Universidad Nacional de La Plata, es magíster en Filosofía de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, es doctor en Educación por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Rosario, es profesor consulto de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es profesor titular del UNIPE, es profesor del doctorado en Epistemología e Historia de la Ciencia de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, es investigador principal del CONICET, jubilado, ha sido director del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, ICE, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Su actividad intelectual se ha centrado en la investigación de los conocimientos sociales de los niños y las niñas en cuestiones epistemológicas, de la psicología del desarrollo, de la teoría, de las representaciones sociales y la investigación educativa. Ha dictado numerosos seminarios en universidades nacionales y extranjeras, así como libros y artículos en revistas especializadas. Antes de darte la palabra, Tono, vamos a plantear algunas cuestiones organizativas para que salga organizadamente esto. La idea es que Tono va a dar su conferencia. Si hay alguna pregunta que va surgiendo, la pueden plantear por el chat, porque al final de que Tono termine su conferencia, en el final de su conferencia, va a estar abierto para retomar esas preguntas que hayan aparecido en el chat, o si hay alguna pregunta que surge al final, les pido que levanten la mano, ahí hay un dispositivo para levantar un botoncito que levanten la mano, y yo ahí iré otorgando la palabra. La idea es que Tono vaya comentando, hablando, dando su conferencia, y después demos lugar a las preguntas. Repito que el título de la conferencia es Concepciones del Mundo en la Investigación del Desarrollo. Bueno, Tono, tenés la palabra. Bueno, disculpen, muchas gracias por la invitación de la comisión organizadora. Es un honor para mí, después de tantos años, poder, ya con una larga historia atrás, ayudar a pensar algunos problemas, ¿no? Yo voy a leer, soy un señor clásico de otra época, no uso Power, nada de eso, leo y ustedes opinarán de lo que digo y trataremos de contestar las preguntas, y las que no pueda me iré a estudiar a mi casa y simplemente quedaré en contacto con las personas que pregunten lo que yo no puedo responder.
Bueno, los propósitos de esta conferencia entonces es poner de manifiesto el significado epistemológico de los análisis metateóricos en la investigación del desarrollo. Básicamente analizaré primero el significado de las concepciones del mundo, que llamaré marco epistémico, luego el componente valorativo, ético y político de dicho marco epistémico. Y más adelante examinaré, en algunos aspectos muy breves, no sé si habrá tiempo, la intervención de dicho marco epistémico en las distintas instancias de la investigación del desarrollo. Todo lo que voy a decir es completamente discutible, es incompleto y, por supuesto, está dirigido a generar un debate entre los miembros de este encuentro. Por lo general, en las investigaciones acerca del desarrollo, centradas en la investigación empírica, se ve al análisis conceptual como marginal o inexistente. En el espíritu de Karl Popper, solo los datos duros sirven para dar un criterio definitivo de la verdad de los enunciados de una investigación. Y en todo caso, solo valen para asegurar, los comentarios o los análisis conceptuales servirían para asegurar la investigación empírica. Una búsqueda de consistencia a los fines de que la verificación o la refutación tengan el dictado final sobre las investigaciones psicológicas. En cambio, para nosotros, además del trabajo empírico, hay dos niveles de análisis conceptual sensu estricto, bien diferenciados. Por un lado, el análisis conceptual en tanto los conceptos teóricos, esquemas, scripts, apego, conceptos, desarrollo, etc., y las teorías a ellos vinculadas son el medio de organizar y reformular la experiencia. Aquí se trata de la problemática de la operacionalización de los conceptos, de las expectativas de actividad de testeo y predicción, pero por otro lado está el segundo nivel, el que llamo yo estrictamente nivel metateórico del discurso. Aquí se plantean dos cuestiones fundamentales. La primera, los análisis dirigidos a evaluar el lenguaje de la ciencia psicológica, identificar problemas propiamente conceptuales, clasificar lógicamente que pueden ser clasificados de apropiados o inapropiados desde el punto de vista lógico, como ya hacía Galileo hace muchos siglos, cuando Galileo decía que no había que tomar como absoluto lo que es una afirmación relativa. Por ejemplo, lejos o cerca. Esos términos Galileo los cuestionaba en la física de su época. O cuando discutía el hecho de aplicar nombres familiares a fenómenos no familiares o evaluar la consistencia de una argumentación. La cuestión no es si la ciencia psicológica del desarrollo es verdadera o falsa, sino cuál es la naturaleza de los argumentos o si son categorías las que se emplean defectuosas o confusas. A este respecto, en Psicología del Desarrollo, las críticas lógicas de Fodor y Chomsky al concepto de aprendizaje son un ejemplo paradigmático del análisis que yo propongo. Ellos mostraron, o trataron de mostrar, sería también para discutir, que el propio concepto de aprendizaje es lógicamente contradictorio. La cuestión de las teorías de aprendizaje no es si son verdaderas o falsas, sino que de entrada son insustentables porque son lógicamente contradictorias. O los análisis de Hackett y Bennett, que yo he utilizado mucho en mis trabajos sobre neurociencia, sobre la falacia mediológica, del argumento que sostiene que el cerebro piensa o el cerebro va a la escuela. Atrás de esa afirmación no hay una prueba empírica para discutirla, sino hay un problema de confusión conceptual y de falacia lógica que están metidas en esa afirmación. Cabe señalar finalmente que la ausencia de equilibrio de una interacción dinámica entre los tres planos, la investigación empírica en psicología del desarrollo, la investigación teórica respecto de la articulación con la práctica empírico-experimental, clínica, como quieran llamarlo, y el análisis metateórico, digamos, es la fuente de los más graves problemas que, a mi modesta entender, afronta hoy la disciplina de psicología del desarrollo. Como Wittgenstein, el gran Wittgenstein, ya lo dijo en el siglo pasado, la psicología tiene mucho método experimental y demasiada confusión conceptual. Por ello, se debe explicitar la gramática que coordina los conceptos, o si los enunciados teóricos son consistentes. Y finalmente, el análisis metateórico va a una cuestión nuclear, que es el motivo de esta conferencia.
que es indagar los presupuestos ideológicos que subyacen a los argumentos de los investigadores. Estas cuestiones, todas ellas las que he mencionado hasta ahora, son previas y prioritarias respecto de la experimentación, la observación y aún la matematización de los datos. Para validar una teoría se requieren cuestionar los conceptos no claros, los enunciados equívocos y los argumentos inválidos. Y también ver el significado, alcance y empleo de los presupuestos de los que voy a hablar ahora. Paso entonces a nuestros problemas de la conferencia. Las concepciones del mundo son parte del tercer nivel metateórico de estudio de las teorías en psicología del desarrollo. Justamente identificar estos presupuestos es una tarea fundamental de los análisis metateóricos. Preferimos adoptar la categoría de marco epistémico propuesto por Piaget y García en 1983 y luego precisada por este último, para pensar en un conjunto de tesis filosóficas en sentido amplio, comúnmente no tematizadas por los científicos y vinculadas con los contextos sociales en que se han originado. Cita: un sistema de pensamiento rara vez explicitado que permea las concepciones de la época en una cultura dada y condiciona el tipo de teorización que van surgiendo en diversos campos del conocimiento. Es decir, una cosmovisión, una concepción o visión de la naturaleza y de la sociedad de carácter muy general y que forma parte del sustento ideológico de una época particular. Las filosofías de los filósofos han formado parte de estos entramados, muy pocas veces de modo explícito, porque se han transformado en el sentido común académico, lo que parece natural a los científicos para pensar sus problemas, lo que se suele llamar el aire en que se respira. El aire que se respira en las universidades norteamericanas es el naturalismo, que reduce el proceso psicológico a los mecanismos neuros del cerebro. Ese espíritu no es una filosofía explícita que se argumenta, sino que se ha constituido en el sentido común implícito de los propios investigadores. No se trata de sistemas filosóficos elaborados y sistemáticamente formulados, al estilo del platonismo en la ciencia moderna, como decía Coiré, sino que son filosofías que han dejado de ser argumentativas cuando se transforman en parte del proceso de investigación científico. En las ciencias duras también, no solamente en nuestras modestas ciencias sociales. Dichos presupuestos no actúan directamente en la ciencia, sino que lo hacen en medio de la propia práctica investigativa del científico, desde la especificidad de su elaboración de conocimientos sobre su campo de fenómenos. Son incorporados esos presupuestos en términos del ciclo metodológico de investigación. Más aún, en la medida en que aquellos presupuestos están asociados a un contexto histórico con su trasfondo sociocultural, incluye valores éticos y políticos que expresan las relaciones y disputas filosóficas y religiosas. Nuestro análisis supone los modos de producción, las relaciones de poder, así como las ideas filosófico-religiosas, donde emerge un cierto marco epistémico resultante. Este configura los problemas que se pueden plantear en la psicología del desarrollo, en base a una ontología de los comportamientos y también una ontología de la sociedad y la naturaleza. Así como algunas tesis epistemológicas sobre el conocimiento y también los valores, están todos metidos en el concepto de marco epistémico. Ahora bien, la noción de marco epistémico resulta quizá demasiado amplia y adolece de imprecisiones para ofrecer una definición y formulación rigurosa. A pesar de esta vaguedad que estamos dispuestos a reconocer, su mayor relevancia reside en que ofrece una perspectiva sociocultural para indagar la actividad y la producción de la ciencia, articulando aspectos referidos a las comunidades de investigación con los relativos a la sociedad en la que y los contextos históricos que permean sus producciones. Las condiciones sociales son indisociables del marco epistémico, pero este es estrictamente el objeto del estudio epistemológico, porque los factores sociopolíticos intervienen en la investigación por medio de la concepción del mundo, no lo hacen de manera determinante, sino que lo hacen por medio de esa concepción del mundo. El marco epistémico, los marcos epistémicos, forman parte del ciclo metodológico de la investigación.
en el que interactúan constantemente con la intuición del investigador, su subjetividad creativa, las teorías sobre el objeto de conocimiento, los métodos y los hechos construidos sobre los fenómenos. Por lo general, estos componentes son disociados de la totalidad y son dogmatizados por las regulaciones institucionales, como vamos a ver después, y son vividos como definitivas por los psicólogos. El primer desafío para nuestra categorización de marco epistémico es justamente precisar esta noción, sistematizando las notas que se le han atribuido, para volver más riguroso el análisis de la investigación. Pero para esta tarea se requiere el diálogo con las ciencias sociales y las humanidades, particularmente las filosofías, en contra de la creencia ilusoria de gran parte de los psicólogos que hacen investigación, de que la psicología rompió con la filosofía a fines del siglo XIX, como se constituyó como ciencia, con muchas comillas. Debo decir que la creencia ilusoria de que la psicología es una ciencia independiente de cualquier campo de cosmovisión o de campo filosófico. Y esto está en el origen mismo de la formación de las carreras, lo cual lleva a una profunda discusión sobre el alejamiento de la psicología de las humanidades. El segundo desafío es identificar las modalidades de intervención de los marcos epistémicos en la investigación del desarrollo, en los diferentes niveles del ciclo metodológico, examinando la investigación realmente existente en esta psicología. Hay en este sentido muchos trabajos precursores. Balsiner, 2012, Overton, 2006, Brizuela y Sawyer, 2005, Alessandroni y Cinta Rodríguez, 2019, Whittorrington, 2019, Di Paolo, 2017, 2018, 2020. La lista es bastante amplia de autores que han encarado el análisis de los problemas metateóricos en la investigación del desarrollo. El tercer desafío es que habría que entablar más sistemáticamente un análisis comparativo con otros enfoques epistemológicos, surgidos en otros contextos y en otros campos de la filosofía de la ciencia, para precisar justamente por esa comparación los rasgos de este marco que yo estoy presentando de manera muy general. Por ejemplo, la episteme de Michel Foucault, el paradigma de Kuhn, la metateoría de Overton, los axiomas de Balsiner o el marco normativo de Ricardo Gómez. De esto no nos vamos a ocupar en esta conferencia. Si alguien quiere conversar o discutir, con todo gusto. Y el cuarto desafío, estas reflexiones sobre el marco epistémico no son una tarea de los filósofos sobre la fundamentación de esta disciplina en algún tipo de conocimiento indiscutible, ni la elaboración a priori de una psicología filosófica, sin investigación empírica. Trata de una actividad reflexiva de los propios investigadores con el propósito de identificar las modalidades de intervención de los presupuestos ontológicos, epistemológicos y valorativos en su propio proceso de investigación. Estos análisis, en mi opinión y la de otros colegas, es una parte central de la propia investigación psicológica, con herramientas filosóficas, que aunque son poco aceptadas por los psicólogos, sin embargo, han sido constitutivas estos análisis en los programas de investigación de Levin, Piaget, Vygotsky, Brunner, Fodor, Balsiner o Selén-Smith, para dar algunos muy conocidos, entre otros. Básicamente un examen argumentado acerca de las condiciones de posibilidad de la práctica de la investigación, incluidos los contextos socioculturales, los presupuestos mencionados y la relación entre valores y objetividad. Este último que tampoco voy a tratar en esta conferencia por ausencia de tiempo. Entonces, en lo que sigue voy a identificar los diferentes marcos epistémicos con las modificaciones que consideramos pertinentes para complejizarlos un poco, que subyacen a la investigación del desarrollo y también al campo del desarrollo y la educación. Luego vamos a plantear el problema de los valores y su significado para esta disciplina. Y luego trataremos de precisar algo las modalidades de intervención, muy brevemente. En primer lugar, entonces, el marco de la escisión. La estrategia intelectual que dominó gran parte de la historia de la psicología del desarrollo desvincula los componentes de la experiencia comprometida y encarnada con el mundo. Léase Merleau-Ponty.
y se originó en las disputas de la cultura y la vida social de la modernidad. Se expresa en tesis ontológicas como el dualismo entre lo mental y lo material, el mundo interno y el mundo externo. Y esta disociación se cumple también en el aparente opuesto del dualismo, que es el reduccionismo del materialismo naturalista o las culturales que reducen el proceso psicológico a ser determinado por la sociedad, lisa y llanamente. O sea, el pensamiento, la estrategia de disolver el compromiso con el mundo se cumple por dos caminos: dualizar a la Descartes, digamos, mente y cuerpo, dicho de manera grotesca, representación del mundo, y por otro lado, reducir uno de los términos de la relación a otro. Por ejemplo, el sociologismo psicológico y el predominante en el mundo hoy, Pax Americana, como se dice, el naturalismo biologista. Esta disociación a la que me estoy refiriendo se ha cumplido no solamente en el campo de la ontología, en el campo de las tesis más fuertes, digamos, sino también se ha hecho evidente en el proceso de elaboración por parte de los psicólogos de lo que ellos creen que es su conocimiento, el modo en que ellos investigan. Bueno, en primer lugar, y como ejemplo elemental, para no abundar, el estudio del desarrollo cognitivo y el aprendizaje ha sido considerado muchas veces como un campo nítidamente diferenciado, lo cual proviene de las tradiciones de investigación del siglo XX, bajo el supuesto ontológico dualista, que parece incompatible con un enfoque dinámico y situado del cambio cognitivo. En efecto, tal distinción entre desarrollo cognitivo y aprendizaje se basa en oponer fuerzas o factores endógenos y naturales, concebidos como responsables del desarrollo, a fuerzas exógenas y culturales, entendidas como responsables del aprendizaje. Desde tal supuesto se asignan al desarrollo regularidades que trascienden los contextos históricos o comunitarios, con una pretensión de universalidad, mientras se reserva la atención a la diversidad de factores que configuran el ambiente de la vida humana al estudio del aprendizaje. Mientras las invariantes orientan los estudios clásicos del desarrollo, las variables han utilizado los estudios clásicos del aprendizaje. Estoy parafraseando a Brizuela y a Scheuer, 2015. La versión neonatista del cognitivismo del desarrollo interpreta a las representaciones en los términos de la concepción computacional del proceso de información. La forma en que estas entidades mentales se almacenan y codifican están determinadas por restricciones innatas. Las representaciones portan un contenido semántico en tanto tienen la capacidad de referirse a objetos externos y pueden entrar en los procesos de computación. La realidad externa interviene solo como bits de información y luego el procesamiento opera sobre las representaciones atómicas, similarmente al proceso asociativo postulado por el asociacionismo inglés de las ideas. Por detrás de esta diferencia subyace la decisión ontológica del cerebro y la mente, del procesamiento individual de la información y el contexto social, de la sintaxis, de las representaciones y su semántica. Varela, Overton, etc. Finalmente, el supuesto epistemológico disocia la teoría y las experiencias, o entre descubrimiento y justificación del conocimiento, en cualquiera de las formas del positivismo epistemológico que ha sido adoptado sin elaboración argumental por mucho de la investigación psicológica. Dada su relevancia, solo mencionamos en la psicología del desarrollo una versión metodologista del problema del conocimiento psicológico, ya que en lugar de situar los métodos de investigación dentro del ciclo de interacción metodológica entre los fenómenos, los hechos, la teoría, los supuestos, la creatividad de los investigadores, en vez de situar a los métodos, se los escinde del proceso de investigación como conjunto, como totalidad relacional, y entonces allí predominan los imperativos, particularmente la exigencia de utilizar el método experimental estadístico para cualquier investigación con independencia de los objetos del conocimiento que se han planteado. Nadie más
autorizado para esta aseveración que el gran historiador de la psicología Kurt Dassinger, que se explayó largamente sobre esta dificultad. Una de las exigencias es instaurar un elevado control experimental, lo que lleva a proponer estudios válidos sobre el desarrollo conceptual solo en la medida en que se hace en medios artificiales. Alessandrón y Rodríguez, 2019. Y obviamente la misma disociación de los métodos del proceso de interacción con teorías, hechos y axiomas. Se presenta cuando se insiste en la querella de los métodos cualitativos versus cuantitativos, como si estos se pudieran discutir por afuera de su inserción en el propio proceso del ciclo metodológico. Aquí introducimos entonces un componente del marco epistémico, de la concepción del mundo, que nosotros no hemos utilizado en trabajos nuestros anteriores desde ya varios años, que son las regulaciones sociales o la actividad político-institucional que sostiene a la actividad de investigadores y que nosotros mismos no pudimos ver. Estos, en su interacción con los métodos, los marcos epistémicos y técnicas de investigación, se sitúan en las experiencias y en los conflictos sociales e institucionales. Balsiner, 2012-2018. Aquí se debe considerar también a los actos institucionales, cuasi administrativos, políticos, o los derivados de las posiciones de los investigadores en el campo académico, que se imponen a los investigadores bajo ciertas condiciones históricas. De este modo, Balsiner ha identificado a las generalizaciones y métodos que por la guía social de las instituciones se transforman en normas sociales. Intereses de clase, corporativos, imponen la buena ciencia, entre comillas, psicológica. Por ejemplo, entre las experiencias históricas, el imperativo americano de cuantitativizar los datos para que una investigación sea aceptable. Una regulación social que decide acerca de un método con exclusión de otro o su sumatoria, bloqueando toda conexión con la filosofía respecto del campo disciplinar. Se oculta de esta manera la cuestión de la naturaleza de los presupuestos que condicionan la investigación y forman parte de la totalidad relacional que da sentido a los métodos. Hay otro marco epistémico opuesto al anterior, por supuesto que en la historia del pensamiento estos no son los únicos que existen, pero son hoy muy relevantes considerarlos, es el marco relacional o dialéctico. En contra de las posiciones dualistas, naturalistas e internistas externalistas que han constituido el mainstream de la psicología del desarrollo, se puede identificar una posición ontológica muy distinta, donde cada componente de la experiencia con el mundo solo existe en su conexión constitutiva con su contrario. Lo intersubjetivo con lo subjetivo, y recíprocamente, la naturaleza respecto de la cultura, o el individuo respecto de la sociedad. Dicha perspectiva relacional se origina en el pensamiento de Leibniz en el siglo XVII, la Natural Philosophy de Schelling, Fichte y sobre todo Hegel, luego Marx, con resonancia en el pensamiento de Ernst Cassirer, y llega hasta la escuela postmarxista de Frankfurt y a la filosofía comunitarista de Taylor, entre los filósofos contemporáneos. Este marco epistémico fue pensado claramente por Vygotsky, parcialmente por Piaget, y luego por Balsiner, Werner, Cynthia Rodríguez, Eduardo Martí, Catherine Nelson, el enactivismo contemporáneo, o la teoría de los sistemas dinámicos. En Vygotsky, su conceptualización de la zona de desarrollo próximo es pionera como aproximación dinámica al estudio de la emergencia y transformación de los procesos cognitivos y semióticos en la niñez. La formulación de la famosa zona de desarrollo cognitivo se basa en la observación de la notable diferencia entre la actividad que un niño hace por sí solo y la que explora y alcanza cuando opera en un espacio interpsicológico, en la interacción semióticamente mediada con alguien más competente. De esta forma, se cuestiona la pretensión de identificar niveles fijos de habilidad en un momento dado, aislados de la situación y de los motivos en juego. Con la base del trabajo de Vygotsky y la progresiva difusión de los enfoques epigenéticos, el embodiment y los sistemas dinámicos, se cuestiona la clásica distinción antes mencionada entre desarrollo cognitivo y aprendizaje. Algo semejante ocurre con los sistemas de relaciones dialécticas
entre agente e instrumento cultural, o las relaciones entre naturaleza y cultura, articulando sus componentes al estudiar la génesis del lenguaje o los conceptos, o el interjuego de los sistemas semióticos originados culturalmente, desde los gestos a los sistemas gráficos en Catherine Nelson. Es evidente entonces, y esto es el centro de la argumentación, que la cuestión conceptual no empírica está presente en el pensamiento actual. Cuando se discute la legitimidad del inactivismo o del embodiment, se ve que estas concepciones desafían como concepto al marco epistémico de la decisión de mente y cuerpo. Es interesante esta cuestión. No se trata solo de un problema empírico, teórico, empírico, como muchos psicólogos creen. Discutir entre psicólogos cognitivos clásicos y los partidarios de la psicología de la inacción o de la psicología del embodiment en las versiones más relacionales, esta discusión no se dirime en la experiencia, no hay experiencias cruciales para dirimir estas posiciones. Lo que hay es una discusión propiamente conceptual que marca, a la hora de analizar esas concepciones y los presupuestos que están atrás, lo que se puede ver es que efectivamente, digamos, hay una diferencia radical en las concepciones, y esa diferencia radical no reside para nada solo en problemas de decisión empírica, sino en la concepción del mundo que subyace a ambas concepciones. Y tal es así que a veces los propios psicólogos cognitivos contemporáneos, con una buena voluntad que no se discute, pretenden adicionar a su versión un sistema de enacciones. El embodiment parece agregarse al proceso cognitivo, entendido en términos propiamente computacionales. Sin embargo, es incompatible esta perspectiva con la perspectiva del embodiment, en donde el cuerpo biológico, el cuerpo vivido en términos fenomenológicos y el cuerpo inserto en contextos socioculturales está entre cada instancia puenteada. La inmersión relacional los conecta entre sí y no deja que uno solo de ellos sea responsable de la totalidad. Acá hay un problema claramente conceptual, se ha visto, lo recordé yo al principio de esta conferencia, que cuando, por ejemplo, se pretende que el cerebro vaya a la escuela, cuando se pretende hoy que el cerebro aprende, el cerebro enseña, no agregaría que el cerebro es presidente porque sería una caricatura demasiado extrema, pero en cualquiera de esos casos, lo que se está diciendo es que se está entrando en una falacia lógica. Levantás la mano, Celia, ¿qué pasa? ¿Que ya se me está acabando el tiempo? Ah, no, perdón, te veo levantar la mano, bueno, disculpe. No. Lo que estoy diciendo es que si alguien cree que el cuerpo biológico puede explicar las relaciones con el mundo, lo que está haciendo es tomar la parte por el todo. La relación con el mundo, el fenómeno mental, el proceso psicológico, solo se explica en términos de una interrelación sistémica entre estos tres momentos que he dicho muy rápidamente. Tomar la parte como explicativa es justamente lo que se llama hoy en lógica falacia meliológica. Como ven, esto no es un problema empírico, yo no estoy discutiendo quién tiene razón porque si tiene más pruebas o no, sino que estoy discutiendo la naturaleza del argumento que está detrás de la concepción. Estos supuestos, el caso del marco epistémico relacional, es una totalidad constituyente, es decir, no es un agregado de partes, sino un sistema autoorganizado donde cada parte es definida por sus relaciones con otras partes y en relación al todo. Cada categoría que se utiliza para construir una teoría contiene, y de hecho es su opuesto. Esto también vale la pena llamar la atención. La psicología, todo el mundo habla de interacción. Total, uno puede ser cognitivo, puede ser constructivista clásico, y le agrega de afuera algunas condiciones externas. Entonces se habla de interacción, pero esa interacción no tiene nada que ver con el marco epistémico relacional. No se trata de cosas dadas, de partes, que luego se juntan, sino asumir un punto de vista relacional
y de esto lo sabe muy bien Silvia Español en su trabajo con los bebés y el compañero Martínez, no hay partes separadas, las partes existen solo porque está la contraria, y en su complemento y dinámica conflictiva se generan los procesos de construcción de conocimiento, no solo en el bebé. Entonces, para decirlo de alguna manera, la naturaleza y la cultura, el cerebro y los procesos de conocimiento, lo individual y lo social, el sujeto y los instrumentos culturales, la agencia de los instrumentos culturales, operan como polaridades, donde cada categoría se opone a la otra, pero solo se caracteriza por su compatibilidad con la otra. Y esta progresiva contradictoriedad relacional termina por dar momentáneamente ciertos resultados o síntesis en el sentido del viejo Hegel, ¿no? Bueno, acá viene el tema central de esta conferencia. Si me disculpan, aunque el tiempo ha pasado, me queda un rato todavía. Los valores ético-políticos. Este es el problema, a mi entender, más importante para los investigadores en psicología del desarrollo. El carácter problemático de la psicología responde a tres dificultades vinculadas entre sí. Una muy limitada comprensión de sus tesis ontológicas, la elección acrítica de una perspectiva epistemológica y metodológica, y la ausencia de reflexión de los investigadores sobre los valores que participan en sus prácticas. Respecto de la última dificultad, desde que la psicología pretendió imitar a las ciencias naturales, a la versión positivista de las ciencias naturales, y hasta hoy, se adhirió a la tesis de que los investigadores debían desprenderse de todo compromiso con lo que aspiran, a un curso de acción, a lo que se espera de una comunidad. Los hechos y los valores éticos políticos pertenecen a dominios que es necesario mantener separados. Y los investigadores que hacen juicios de valor, por ejemplo, que los comportamientos de los sujetos deben ser controlados, el valor control, no pueden alcanzar la imparcialidad de la propia de la ciencia. Desde la filosofía de la ciencia clásica, con David Hume, hasta la filosofía neopositivista, se afirmó la separación tajante entre hechos y valores. Se prohibió hacer inferencias morales desde enunciados sobre hechos, acerca de lo que es. Los valores pueden intervenir en el descubrimiento de las hipótesis científicas. Incluso hasta en sus aplicaciones todo el mundo hoy reconoce que cuando se aplica la psicología hay que tener cuidado, se piden criterios de ética para investigar. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es si los valores ético-políticos intervienen en la totalidad del proceso de investigación psicológica. Sobre todo en el campo del contexto de justificación, se excluye por completo todo lugar, toda intervención de valores ético-políticos. Para los psicólogos del mainstream, los conocimientos son neutrales respecto de los valores. Es decir, la sociedad es ajena a la ciencia, lisa y llanamente, habiendo un acceso a la ontología de un mundo por completo existente fuera de nosotros, de modo compartido y desinteresado. Los procedimientos de investigación expulsan los valores sociales e intereses del proceso de investigación. En consecuencia, se alcanza un conocimiento objetivo siempre y cuando se utilice un modo de conocer los comportamientos por métodos únicos. Sin embargo, para el filósofo Hilary Putnam, quizá el más grande filósofo analítico del siglo pasado, la neutralidad valorativa es inaceptable. Los valores son parte no contingente de los trabajos científicos, en las ciencias naturales y muy particularmente en las ciencias sociales. Uno de los argumentos se basa en los estudios sociales de la ciencia, que muestran su carácter de empresa social de cabo a rabo. Los valores ético-políticos son inherentes a la investigación, que siempre conlleva intereses y decisiones colectivas que atraviesan la práctica de cualquier ciencia. Los juicios sobre hechos suponen juicios de valor y recíprocamente. En muchos enunciados hay un híbrido de descripción y valoración. En síntesis, los valores no epistémicos o éticos y políticos dan forma a toda práctica científica, tanto en la formulación de los problemas, el recorte del objeto de conocimiento, en las elecciones metodológicas, hasta el modelo explicativo que emplean los científicos.
los pensadores críticos, desde Marx, pasando por la escuela de Frankfurt, hasta las corrientes del pensamiento postcolonial o la epistemología feminista, esta muy particularmente, han cuestionado con otros argumentos la neutralidad e imparcialidad de la ciencia. El marco epistémico relacional posibilita que los psicólogos mantengan, vuelvo a insistir otra vez, una relación más fluida con las ciencias humanas y sociales y con la filosofía, en lugar de estar pendientes de los últimos logros de las ciencias naturales como las neurociencias. Los valores éticos y políticos guían la investigación crítica. Por ejemplo, aspirar a una organización de la sociedad que reúna las necesidades de la comunidad total, y esto no involucra la eliminación de la objetividad, pero sí su reformulación, cuestión que, como dijo Macri, se las debo para otra ocasión. Básicamente, los valores de los miembros de una comunidad de investigadores están asociados a las perspectivas predominantes de su tiempo. Por ejemplo, el espontaneísmo cognitivo, el individualismo, el pragmatismo, la perspectiva naturalista, son encarnadura de las concepciones del mundo en las prácticas sociales, de los sistemas de creencias y otros recursos propios de los grupos étnicos y culturales. Hoy vamos a escuchar, mañana, un interesante conversatorio que va a ser la compañía Novaro con otra colega X del mundo antropológico. Hoy nosotros en Psicología del Desarrollo sabemos que hay psicologías indígenas. Indígenas no en el sentido de los indígenas, sino que todos somos indígenas porque todos somos partícipes de una cultura propia que nos identifica. Pero hay una psicología indígena en la India, en Filipinas, en Tailandia, en gran parte del mundo oriental, que estudia los comportamientos y procesos mentales dentro de un contexto cultural, que incluye sistemas de creencias, valores, aún con metodologías occidentales, y otros recursos propios del grupo étnico bajo investigación. El estudio de la conducta humana nativa para lograr el cuidado de los desposeídos del tercer mundo. Se han rechazado muchos de los valores morales y políticos que han predominado en el mundo occidental, afirmando a la vez una articulación entre una concepción del mundo, las aproximaciones metodológicas y los valores propios del grupo en cuestión. Hay una larga serie de autores hoy, que el que le interesa lo podemos poner en la mesa. En el caso del desarrollo, habría que preguntarse si lo que los psicólogos quieren para sus sujetos o su deber moral y político influye y cómo en sus investigaciones. Por caso, la aspiración a promover el control de los comportamientos individuales, el reconocimiento o no de la heterogeneidad cultural, la transformación de las condiciones de vida de los sectores subordinados, persiguiendo la justicia distributiva o la búsqueda de la normalidad de los comportamientos del desarrollo, o el individualismo moral, entre muchas otras formas de valores. La sociedad americana adhirió a la concepción del mundo pragmatista, que competía con la visión religiosa, pero modificando los criterios de control sobre los individuos, buscando la utilidad, la eficiencia, así como el control de los comportamientos. Estos vectores de la acción, o valores éticos, convirtieron al conductismo americano en un movimiento moralista, similar en muchos aspectos al pragmatismo de su tiempo. Y la epistemología feminista de Longino, Anderson y tantas otras autoras ha defendido que los valores humanas y sociales establecen las prioridades de las investigaciones, los métodos de las investigaciones y hasta la revisión de los datos, la búsqueda de nuevas evidencias, hasta la posibilidad misma de reconsiderar los supuestos de las investigaciones. Ahora bien, apelar a los valores no epistémicos, según la epistemología feminista, significa orientar la búsqueda de evidencia empírica en psicología, pero no obliga a los investigadores a legitimar ni deslegitimar el tipo de evidencia alcanzado. Es decir, los juicios de valor no deberían operar para lograr una conclusión predeterminada, ni para impedir que las pruebas o las verificaciones socaven los juicios apoyados en ellas. El diseño de investigación tiene que ser formulado de modo tal que los resultados empíricos puedan falsar las hipótesis sugeridas desde los valores éticos y políticos.
De lo contrario, el rol de estos últimos es ilegítimo. En este sentido, se deben tomar las mismas precauciones metodológicas que son aceptables para investigaciones que dependen de otras presuposiciones. Bueno, donde ver esta influencia, donde ver claramente ejemplos muy simples, la intervención de los valores. Bueno, doy uno solo muy sencillo. Yo me he dedicado parte de mi vida al estudio del cambio conceptual. Y en esas teorías del cambio conceptual se afirma con frecuencia el carácter erróneo del conocimiento de la vida cotidiana, legitimándose una descalificación de los saberes preexistentes. Resulta controversial la idea de que haya una concepción errónea, en tanto conlleva una valoración subestimadora del conocimiento de la vida cotidiana, desconociendo sus potencialidades para participar en nuevos aprendizajes. Dicha valoración conduce a una idea de cambio conceptual como una sustitución radical. Los modos de razonamiento académicos y formalmente elegantes se priorizan como si fueran mejores y los únicos deseables, sin apelar a las significaciones que otorgan los niños o los alumnos a su saber. En este sentido, las concepciones del conceptual que interpretan a las ideas previas como teorías erróneas sustituyen la vieja idea del sujeto página en blanco por la de un sujeto que piensa erróneamente. Las clases estructuradas sobre el supuesto del carácter erróneo de las concepciones previas de los estudiantes favorecen la marginación de las minorías. Por último, retomando la guía social de la ciencia, la tesis de la presión institucional y de la regulación social que normativizan a los supuestos filosóficos de la investigación, decimos que también se ejerce sobre los juicios de valor de los investigadores, quienes por lo general los deniegan. Así se afirma que esto sí que es buena psicología, entre comillas, o que hay que fomentar la productividad de los investigadores, hay que fomentar la producción de los papers, hay que fomentar en las evaluaciones, como sabemos los que somos del CONICET, que somos muchos de aquí, el índice de impacto. Este discurso metacientífico expresa cursos de acción impuestos por las instituciones y devenidos normas para la práctica de los conocimientos. El mainstream se sostiene en la seriedad y la rigurosidad de la buena ciencia, bajo la seducción de los estudios neurocientíficos. Las hipótesis psicológicas deben esperar al avance de los estudios de redes neuronales para ser verificadas o falsadas, y dejar así su estatus de hipótesis intuitiva. Además, tales supuestos y valores son promovidos y regulados por decisiones político-administrativas de diversos ámbitos institucionales, desde las universidades públicas y privadas hasta el CONICET incluido. Finalmente, si me permiten 5 minutos más, son las 10. ¿Tengo 5 minutos, Axel? ¿O me pasé? Si podés ir cerrando, me parece que estaría bueno, pero dale, ¿cómo no te vamos a dar 5 minutos más? No, dale, si vas cerrando, no te oigo. dale. ¿No se escucha? ¿Se escucha? Tenés que ir cerrando, Tono, pero podés 5 minutos y... Pero ¿Cómo? ¿Cómo? Que vayas cerrando en 5 minutos, cerrás en 5 minutos. Bueno, perfecto, ok. Entonces, lo que quiero decir finalmente es que hay, podemos decir, modos de intervención de estos presupuestos sobre la investigación, pero requiere que se hagan finalmente solo algunas aclaraciones para que se entienda de lo que estoy hablando, porque no es algo obvio. En primer lugar, estos marcos epistémicos, las concepciones del mundo, se sea procesualista, dialéctico, como los enactivistas, la gente del embodiment, los sistemas dinámicos, los neopiagetianos, los vygotsquianos, todo ese conjunto de corrientes convergen en una cierta mirada genérica del mundo del comportamiento. Pero esa concepción no determina los resultados de una investigación. De ninguna manera podemos sostener que el hecho que un marco
a una concepción del mundo se asimile al proceso de investigación, y por esa forma, por esa inclusión, debido a la interacción de los componentes, los marcos epistémicos influyen sobre el modo de investigar, no quiere decir que se deduzcan de las concepciones del mundo las investigaciones psicológicas. Si fuera así, le quitaríamos toda autonomía relativa a los procesos de producción de datos, a los análisis estadísticos, que son enteramente rescatables. Es decir, las hipótesis específicas en la investigación empírica no se deducen de los marcos epistémicos. Los marcos epistémicos condicionan lo que se puede pensar, como decía Michel Foucault, lo que es visible y lo que es invisible de este mundo psicológico, pero no determinan lo que se investiga. En segundo lugar, como dije antes, los marcos epistémicos no flotan platónicamente por arriba de la investigación empírica. Sugieren procedimientos y enfoques teóricos. La búsqueda de la evidencia, los fracasos en el planteo de los problemas y las controversias que hoy debemos levantar entre los investigadores. Porque sin controversia no hay ciencia. No basta encerrarse en un laboratorio o encerrarse en un grupo de investigación. Hay que dialogar y discutir con los colegas. Estas controversias conceptuales pueden provocar una revisión de los marcos epistémicos. Es decir, las concepciones del mundo son cambiantes de los científicos cuando trabajan en su campo, en particular en psicología, con mayor o menor dificultad, por la elaboración reflexiva. Por lo general, el carácter implícito de su intervención nos obliga a leerlos en las prácticas, en sus decisiones, el deber ser que ponen en juego. Pero es posible reflexionar. Y si no se hace, los problemas se van a agravar aún más. Las investigaciones más significativas de la psicología del desarrollo, desde Piaget o Vygotsky hasta Brunner, Balsinger o Fodor, esta tematización ha sido un componente, como dije antes, crucial de la formulación y despliegue de los proyectos de investigación. En cuarto lugar, la formulación del marco epistémico para avanzar es clave para avanzar en la investigación. Pero un marco epistémico puede obturar, puede ser un obstáculo epistemológico para la formulación de nuevos problemas, para generar nuevas ideas. No determina el resultado, pero puede frenar la producción de problemas originales. Por ejemplo, el marco epistémico escisionista del que yo hablé antes tiene mucha dificultad o obtura a los investigadores que lo asumen sin saberlo, para pensar los problemas del cambio cognitivo, del cambio del lenguaje, del cambio conceptual, las transformaciones que dan lugar a la novedad del desarrollo, al cambio cualitativo. No se puede pensar en un sistema, desde un sistema de concepción del mundo que pone todo el énfasis en lo que está al principio del desarrollo y no en el proceso. Y aquí hay una dificultad muy importante, ¿no? Entonces, habida cuenta de estas características generales que vale la pena recordar, y además que no hay un marco epistémico uniforme. Hay psicólogos que pueden tener en su vida o en su actividad investigativa, en algunos momentos prima su concepción del mundo y en otras prima otra. Por ejemplo, Piaget. Piaget, gran parte de su obra está regida por un pensamiento dialéctico, no tengo ninguna duda, pero hay momentos en que Piaget no fue consecuente con su concepción del mundo, no logró reflexionar suficientemente y, por ejemplo, no consideró la cultura como un componente de las prácticas de construcción del conocimiento o de una relevancia muy relativa a los contextos. Quizá por su problemática epistemológica, pero Piaget fue consecuentemente dialéctico o procesual en su enfoque del conocimiento. Y esto vale para muchos otros autores, hasta el propio Vygotsky. No vale ahora hacer referencia sobre esto. De manera que, sobre qué operan, y acá termino, doy la lista de lo que opera y no digo una palabra más. Opera sobre el modo de plantear los problemas. Según qué pensemos del mundo, vamos a plantear problemas. Algunos podemos y otros no podemos plantearnos. No, el marco de límites, el parámetro de posibilidad de pensar está dado por la concepción del mundo. Hay cuestiones que no se pueden plantear. Así como los filósofos chinos, en China no se pudieron pensar el problema de la mecánica porque en un mundo puramente dialéctico no había lugar para la mecánica. Bueno, los psicólogos del desarrollo
encerrados en la cabeza de los chicos, no pueden pensar los contextos, no pueden pensar las relaciones contextuales. Lo segundo es que condicionan las elecciones metodológicas. En tercer lugar, condicionan las unidades de análisis de la investigación. Y por último, condicionan el modelo explicativo que se elige. Cuestión que no puedo tratar, como tampoco las demás. Pero queda esto abierto para el debate, queda abierto para los desarrollos ulteriores, y sobre todo el problema más importante para un investigador. El hecho de meter los valores políticos y éticos en la investigación científica, de hacerla responsable de mucho de lo que pasa con el mundo, de comprometerse con el mundo social, de ponerse los zapatos o no de los sectores subordinados. Si un psicólogo no es más objetivo, nosotros creemos que sí es objetivo, pero a condición de cambiar el concepto de objetividad clásico de la epistemología, lo cual llevaría a un debate bastante largo. Bueno, no molesto más, gracias por haberme escuchado. Bueno, gracias, Tono. Abrimos ahora el espacio para preguntas. Si hay alguno o alguna colega que quiere hacer una pregunta, levanta la mano y le cedemos la palabra. Es importante este momento de intercambio para poder pensar justamente algunas cuestiones que tengan que ver con los recorridos de cada uno, Bueno, yo vi que primero apareció la mano de Silvia Español, así que vamos a ir por riguroso orden de aparición, para mí, no sé si es el objetivo, pero bueno, yo vi primero a Silvia. A ver, Silvia, te escucho. A ver, Silvia, con todo gusto. Hola, Tono. Primero, darte las gracias por el aire fresco que es esta idea de invitar a los investigadores a reflexionar sobre su propio marco epistémico. Me parece esencial. Y acá yo vengo siguiendo tus ideas desde tu artículo La filosofía de la decisión. ¿Sí? Es un artículo tuyo. No te escuché bien. No te escuché bien. Vengo siguiendo tus ideas acerca de la filosofía de la decisión en psicología. Sí. Hoy la retomaste y me parece muy importante que todavía no sacamos todas las consecuencias de lo que es la decisión mente-cuerpo. Entonces, lo que quiero traer ahora es una idea que está en la psicología del desarrollo y que al menos yo sentí que todo mi marco epistémico se me movía cuando me di cuenta cómo la noción de representación nos llevaba a creer que la psicología solo se tenía que ocupar de ese ser cuando llega al mundo. Creemos que empieza el desarrollo psicológico cuando el bebé llega al mundo, y lo que hay previo, aunque hay cantidades de conocimientos actuales acerca de todas las capacidades perceptuales que hay antes del nacimiento, los psicólogos parece que hacemos oídos sordos a esto. La idea de representación nos lleva a creer que la psicología empieza al nacer. Y si no, tenemos innatismo como propuesta, ¿sí? En cambio, creo yo que si entendemos que el cuerpo está junto con la mente, y el cuerpo vivo es un cuerpo en movimiento, si en lugar de poner representación ponemos movimiento, tenemos ahí toda una fuente de conocimiento para entender el desarrollo psicológico. Yo no sé si me estoy yendo muy lejos, pero para mí ese fue un momento de sentí que se me conmovió todo mi marco epistémico, porque yo estaba marcada por esto, y así pensaba, ¿sí? Quería traer esto nada más. No, y yo te puedo hacer un modesto comentario. Me parece que no solamente estoy totalmente de acuerdo, sino que me parece que tu propia investigación sobre la construcción de la música, los trabajos de Cintia Rodríguez sobre el objeto convencional en la conservación, los trabajos hoy de Malafuris sobre la construcción de conceptos en el campo de la materialidad, de la facticidad material, de la materialidad de los objetos,
muestran que hay una ruptura total con un pensamiento representacionalista. No es que no haya representaciones, que las representaciones no están disociadas de las prácticas con los objetos, de las vivencias con los objetos, del uso de los objetos. O sea, la corporalidad vivencial, como vos decís, forma parte no solo del desarrollo de los bebés, que es lo que mucha gente cree, sino que debería generalizarse a la totalidad del proceso de la investigación. Inclusive nuestras investigaciones, yo trabajo en un mundo mucho más lejano, que son las ideas sociales de los chicos, pero ahí también habría que revisar cómo el enactivismo debe asociarse con una perspectiva sociocultural y cognitiva, constructivista, para dar una versión mucho más rica del proceso de construcción de los sujetos. De manera que tu antirrepresentacionismo internalista, interiorista, la comparto totalmente y creo que es una de las consecuencias principales de asumir esta otra posición. Pero debo aclarar, Silvia, que esto no subestima los logros científicos de los que piensan bajo otro paradigma, bajo otro marco epistémico. Es algo que no dije, pero que hay que tener cuidado, porque esto puede llevarnos a una posición ideologizante riesgosa. No solamente yo dije que la marco epistémico no determina el resultado de una investigación, pero también es cierto que desde un marco epistémico distinto no deja de haber resultados que son creíbles. Si a mí me toca pensar en las estrategias intelectuales que estudiaron los representacionalistas, los cognitivistas, si alguien me hace pensar en ciertos aspectos de la memoria, porque la memoria no es solamente un hecho del aparato mental, sino es un programa histórico cultural que los cognitivistas jamás han visto, pero digo, el lado cognitivo propio existe, está probado empíricamente. Yo no desautorizo las investigaciones porque tienen otro marco epistémico, pero digo que marcos epistémicos diferentes dan lugar a distintos tipos de problemas y sugieren, suscitan, digamos así, caminos metodológicos más cerrados, más abiertos, etc., ¿no? En eso, Silvia, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, gracias. Ahí tenemos después preguntas de Karen, Adriana, de Mariano Castellaro y Andrea Taberna. Si te parece, hacemos, preguntan ellos primero, sí. ¿Te parece? ¿Podemos responder? Dale, sí. Karen, ¿te parece? Bueno, muchas gracias por la conferencia, súper interesante, pero me plantea el siguiente problema. Particularmente, por ejemplo, cuando trabajamos con grupos que en realidad históricamente han sido subordinados, por ejemplo, pensando en la investigación del desarrollo del lenguaje, donde han habido, por ejemplo, perspectivas que ubican el desarrollo lingüístico de los niños que crecen en contextos de pobreza como deficitario, lo que a su vez lleva a una concepción deficitaria del déficit cognitivo por el papel del lenguaje en el desarrollo, y que a su vez se enraiza con los problemas de cómo eso se retoma en el campo de la educación. Se plantea el problema de la justicia como un problema ineludible. Entonces, me parece que hay algo en lo que me cuesta, como las relevancias que establecen los distintos grupos sociales entra en tensión con sostener una perspectiva particular sobre el conocimiento. Entonces, o sea, me parece que es necesario eso que vos planteás como explicitación de los marcos epistémicos, estoy totalmente de acuerdo, pero hay un punto en el que también eso, digamos, tiene que volver explícito en las concepciones sociales de las que estamos parados y genera tensiones que están en un campo muy próximo al de la ciencia, que es el de la decisión política. Entonces ahí como que te pediría que te explayes más sobre eso, porque me parece que por lo menos una tensión que a mí me resulta súper clara y de los problemas que pienso habitualmente. Gracias. Bueno, Tono, ¿te parece que, Tono, porque estamos por ahí con el tiempo, por ahí pasamos a las 3 preguntas, ¿te parece? ¿O preferís responder? Prefiero responder rápidamente. Dale. Mirá, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no estoy planteando problemas resueltos, estoy planteando problemas abiertos. Entonces, efectivamente, ¿cómo interviene la sociedad en el campo de la investigación psicológica? Por la vía de los valores, no únicamente, pero vía la regulación social que impone métodos y criterios, y por la vía de los valores de los protagonistas. Y aquí es donde justamente lo que estamos nosotros planteando es que los psicólogos, los que investigan a los chicos de sectores populares, el desarrollo conceptual o lingüístico de sectores populares, sectores subordinados, sectores de otra cultura, lo que no pueden hacer es pretender que su conocimiento es neutral. O sea, no pueden pretender que se los puede estudiar con métodos independientes de la posición que tiene el psicólogo respecto de si este puto mundo es cambiable o no es cambiable.
Eso no, si vos crees que el mundo es como es y no es modificable, tu manera de investigar a los chicos de gestores populares no es la misma que la manera de intervenir de un psicólogo que cree que el mundo tiene que ser transformado. Yo me puedo colocar entonces en los zapatos del niño explotado. No me puedo colocar, si yo me coloco en una posición teorista apolítica con que se mueven gran parte de los psicólogos. Entonces, la respuesta a tu pregunta es que es un problema abierto, pero que hay que asumir un compromiso, alguno. Y por eso la necesidad de la reflexión metateórica que yo he tratado de defender en esta conferencia, es todo lo que he tratado de hacer, es inevitable, porque si no la hacemos, nosotros seguimos tomando posiciones, pero que no somos conscientes que las tomamos. El lugar de la reflexión es asumir esos componentes que complejizan el marco epistémico de todos nosotros, pero que hay que poner sobre la mesa. Si vos no lo pones, no hay manera de cambiar. Eso fue lo que yo quise decir, y por supuesto el problema queda abierto. No quiero extenderme más. Sí, dale, Axel. Gracias, Tono. Mariano, ¿querés hacer la pregunta? Sí, Mariano. Bueno, gracias por la exposición, como siempre, nos ayuda a pensar y mucho. Te quiero hacer una pregunta. Digamos, este marco epistémico que vos planteás involucra múltiples dimensiones. Ajá. Ahora bien, al momento de pensar las investigaciones concretas, ¿sí?, específicas que tenemos que realizar, ¿vos plantearías esta relación entre el marco epistémico y cada investigación de dos maneras? Te tiro dos opciones, o a lo mejor vos planteás una tercera que no es la que corresponde. ¿Vos lo plantearías como una especie de trasfondo epistémico desde el cual pensar en términos generales los distintos problemas, o lo incluirías como parte de las dimensiones de análisis de los datos, del dato mismo? ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando vos hablas de los preconceptos o la posición política del investigador, la investigadora, ¿eso sería parte del análisis de los datos, o en realidad lo tomo como un trasfondo epistémico global desde el cual entiendo el objeto de conocimiento, pero en términos globales? No sé si me explico. Sí, claro que te explicas. Perdón, y en el caso de ser lo segundo, de que vos me digas, no, esto hay que incluirlo como parte del análisis de los datos, ¿cómo hacemos el recorte? Por algún momento hay que un poco circunscribir la investigación. Totalmente, no. A ver, seguramente el carácter es, como dije al principio, un tanto impreciso, un tanto vaporoso de la categoría que estoy empleando, y el poco estudio que se ha hecho sobre el modo de intervenir en las modalidades de la investigación al interior mismo del ciclo metodológico, lleva a pensar de que a lo mejor esa intervención es directa sobre los modos de la investigación, y mi respuesta es que no. Una cosa es que la investigación sugiera modos de investigar, y otra cosa es la elección precisa de un método y su puesta en funcionamiento. Cuando un método funciona, ya no hay más concepción del mundo. Está como un trasfondo ahí. Cuando vos tomas datos, haces un análisis, cuando nosotros, ahí está Nicolás Alessandroni, que su tesis es gran parte sobre esta cuestión, ¿no? Es decir, cuando uno plantea un análisis de datos, ¿qué datos se toman? ¿Qué muestras se toman? Si los datos se toma en cuenta no el punto de vista del sujeto que es analizado, esto supone una decisión de base de concepción del mundo. Si yo creo que los chicos tienen comportamientos, pero no tienen punto de vista sobre lo que hacemos con ellos, esa concepción es distinta de la otra. Pero una vez que vos asumís un método, lo tenés que desarrollar como tal, y la concepción del mundo queda como trasfondo. De lo contrario, la concepción del mundo se convierte... hay una ideologización de los métodos. Yo creo que es erróneo, lo cual no elimina la ideología, pero hay que tener mucho cuidado. Hay una larga historia en la historia de la ciencia, el estalinismo por un lado, la excepcionalidad norteamericana de creer, la excepcionalidad de creer que ellos son los elegidos de Dios, y como elegidos de Dios, su principal camino es la cuantitativización de los fenómenos. Entonces, claro, creer que los datos se pueden tomar por afuera de un proceso, de una concepción, de un modo de interpretar la investigación, eso es discutible, totalmente discutible. Ahora, una vez que elegís un método,
los avatares propios del método, el éxito o fracaso de ese método, la consistencia o inconsistencia del método, eso es un problema específico de investigación. Una cosa es la relación entre los aspectos en el ciclo metodológico y otra cosa es la relativa autonomía del proceso de investigación. Si no, nos convertimos en ideologistas, no en investigadores del desarrollo. Este es un punto central, así que el que quiera opinar, que opine, es un tema muy interesante. Bueno, gracias. Justo, mira, lo nombraste, Tono, y Nicolás Alessandroni tiene una pregunta, así que... Nicolás. Sí, buenas, Tono. Conocido. ¿Qué haces? Como siempre, un lujo escucharte, siempre es impresionante el nivel de reflexión al que nos traes. Yo me quería detener un momento, quisiera escucharte más sobre este punto de que los marcos epistémicos a veces obturan la investigación porque delimitan las preguntas que nos podemos hacer y nos dejan por fuera otras preguntas, ¿no? Y me preguntaba la importancia que tiene no solamente para la epistemología, sino también para la ontología de los fenómenos psicológicos, es decir, lo que pensamos que son las cosas que estudiamos, ¿no? Por ejemplo, algo que largamente discutimos con Malafuris, algo que tuve oportunidad de discutir con él largamente, es qué se entiende por concepto, por ejemplo. Estos términos en la psicología tienen una historia muy larga que también, digamos, es una pesada herencia a veces, ¿no? Es una herencia con la que tenemos que discutir, que luchar y con la que muchas veces hay resistencias, ¿verdad? A pensar estos términos de otras maneras. Entonces no se trataría solamente de explicitar un marco epistémico, sino también tal vez de sacudir los fundamentos ontológicos, ¿no? Quisiera saber más sobre esto. Mi opinión es que cuando vos hablas de marco epistémico, en la investigación común de la psicología, la que llevamos a cabo la inmensa mayoría de los investigadores, la ontología está implícita en la actividad del investigador. Pero el investigador no se da cuenta que esa ontología está condicionando muchas de sus decisiones. La cuestión es que hay que llevar la discusión ontológica al interior de la investigación psicológica. Eso es lo que yo estoy proponiendo. Entonces, en tu ejemplo está clarísimo. Si yo tengo una perspectiva sobre los conceptos, que los ve como una especie de abstracción de lo empírico, una abstracción, digamos, interior de lo empírico que empuja sobre el sujeto, y el sujeto abstrae por afuera de las prácticas con el mundo, como dice Malafuris. Si vos haces esa distinción, ahí hay una ontología muy potente que es totalmente cuestionable. Gran parte del drama de la investigación de los conceptos de la psicología del desarrollo es que no ha reconocido explícitamente la naturaleza empirista de su manera de pensar la abstracción de los conceptos y su manera, digamos así, su ontología dualista, las representaciones del mundo. Entonces, esa disociación impacta sobre la manera en que se investiga, ¿no? Entonces, se puede estar de acuerdo o no con una filosofía. Yo no estoy convirtiendo a los psicólogos en filósofos, sería ridículo. Pero con la herramienta filosófica, un psicólogo no puede dejar de preguntarse ¿qué es un concepto? ¿Cuál es la historia de los conceptos en el pensamiento? ¿Qué entiendo yo por concepto respecto de la experiencia? O respecto de las prácticas con los objetos, en los términos de Malafuri, el término tuyo, de Cintia Rodríguez, lo que sea. ¿Se puede pensar los conceptos solo con una relación cartesiana del mundo y los conceptos, o los conceptos respecto de la acción con el mundo? Esa diferencia es una diferencia ontológica y epistemológica que impacta sobre el modo de investigar. Entonces, lo que yo estoy planteando es que hay que hacerle cierta bolilla a eso, lo cual no quiere decir que dejen de investigar. Ustedes no son filósofos, pero sin cierta filosofía no hay investigación psicológica, o por lo menos es parcial. Eso es lo que estoy diciendo yo. Estoy reivindicando la necesidad de que los psicólogos se ocupen de temas filosóficos y de las ciencias sociales y de las humanidades y los metan adentro de su trabajo. Hay que acabar con esa endogenización de la psicología. Por eso dije al principio, y lo vuelvo a repetir, maldito el momento que la psicología se hizo fuera de las facultades de filosofía y letras. Se quedó encerrada en ese mundo o profesionalista o de la copia de las ciencias naturales. Porque apenas vos metés una diversidad metodológica, apenas metés una problemática abierta al mundo social, tenés que conectarte con las ciencias sociales y con las humanidades.
Y eso es una necesidad para mí imprescindible. No sé si te contesto en algo muy rápidamente. Sí, me contestás y te agradezco mucho por juntar investigación psicológica con epistemología y política, es Absolutamente. siempre ¿Sí? interesantísimo. Gracias, Y Tono. porque el problema no es solamente hacer psicología para fundamentar una epistemología, sino cómo la epistemología está metida dentro de hacer psicología. A los colegas, acá está Silvia. El problema no es tanto hacer una filosofía de la mente a partir de los resultados de la ciencia, sino ver cómo la filosofía está metida dentro de lo que los filósofos de la mente creen que es psicología científica. Ese es el problema que ellos no ven, ¿no? En fin, Lujo, bueno, Tono, gracias. disculpen, ¿eh? Bueno, gracias. Hay una chat de Nora, está Celia, pero Nora tiene un tema, digo, para no perder el hilo de la conversación, después va Celia. Leo la pregunta de Nora. Parece que estaba Andrea Taberna antes que yo. Claro, pero para seguir, perfecto, pero para seguir el hilo, justo hay una intervención de Nora que es en línea y después Nora, seguimos en el orden. Andrea y después yo. Exactamente. Muy bien. Dice, te leo, Tono. Hola, dice Nora Scheuer. Lo planteado por Karen Nora. y la respuesta de Tono me hace pensar en que además el recurso a etiquetas establecidas respecto de los grupos o comunidades pensados como internamente homogéneos y estables también opera como obstáculo para un marco epistémico relacional en la investigación del desarrollo cognitivo. Es un comentario que hace. Claro, eso significaría ahí la idea del grupo. ¿Dónde está Nora? ¿La puedo escuchar a Nora? Porque me gusta dialogar a mí. Ah, Nora, ¿qué haces, Nora? Escúchame, ¿a qué te referís cuando hablas de los grupos homogéneos? Y, a ver, ¿pusiste ahora? Sí. Tranquila, habla. Que cuando hablamos, por ejemplo, de niños que viven en contextos de pobreza o niños de comunidad wichí o de zonas urbanas marginales, estamos de alguna manera confiando en un descriptor, confiando mucho en el poder de ese descriptor, en cuanto ese descriptor general nos está diciendo acerca de las experiencias, construcciones y posicionamientos de las personas a las que les aplicamos ese descriptor, cuando en la situación, digamos, actual, no solo por la singularidad de la experiencia humana, pero en la situación actual, la convivencia, movilidad de las pertenencias socioculturales es tal que esos descriptores pueden, creo, crear como una especie de pantalla a veces. Totalmente. Escúchame, Nora, porque hay otra, escúchame, yo cuando empecé esta charla dije Galileo, en el diálogo de la ciencia, sobre la ciencia, los dos diálogos de la ciencia, decía: cuidado con utilizar categorías familiares a lo que no es familiar. Bueno, es parecido. Las categorías con que nosotros evaluamos a los chicos de nuestra clase media occidental y cristiana no son capaces de describir la dramática de la vida cognitiva de los chicos de sectores populares o los niños de otras etnias. Ahí hay que hacer una transformación profunda de los descriptores. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Y ahí se sería bastante consistente con una perspectiva más relacional, diríamos, ¿no? Porque habría una diversidad metodológica, habría que asumir los puntos de vista nativos, como dirían los colegas antropólogos que seguramente van a intervenir mañana, ¿no? Bueno, muchas gracias. Andrea Taberna. Sí, gracias, Tono. Bueno, es todo el fragor de la discusión y bueno, del intercambio va en línea de lo que yo quería plantear y Karen terminó también, entonces por eso había bajado la mano. Pero ahora que un comentario, dijiste de la filosofía, o sea, trajiste esto de recordarnos que la filosofía es el origen y que no debemos olvidarnos, los psicólogos. Pero me quería detener en eso y decir, no sé si no tendríamos que pensar en línea con esta cuestión de los distintos contextos y que decía Karen y también Nora, de las filosofías o las epistemologías, si no tendríamos que pluralizar. Porque por momentos es como que insiste esta cuestión de la mirada filosófica occidental
Entonces, bueno, como que esa tensión está permanentemente, que me encanta, que bueno, pero quería como traerla, ¿no? Todo muy bien. Andrea, rápido. No Sí, existe la rápido. filosofía, Andrea, como no existe la psicología. Hay psicologías, hay disciplinas y corrientes. No hay filosofía, hay mucha filosofía. Y para estos problemas del marco epistémico y los problemas de los compromisos valorativos, no hay por qué apelar a una sola filosofía. Yo personalmente apelo básicamente a las ciencias sociales y a la filosofía marxista, post-marxista, si vos querés. Pero también hay que apelar a la filosofía analítica. Yo me formé en la filosofía analítica. Sin la filosofía analítica de Ray, de Wittgenstein, yo no hubiera podido pensar que los conceptos tienen que dejar de ser vaporosos, ambiguos, para buscar rigor y precisión. Eso es una derivación de haber estudiado filosofía analítica. Entonces, no se trata de ser ecléctico. Yo no voy a usar filosofía analítica para discutir los valores morales y políticos. Ahí no me dice nada la filosofía analítica. Ahí hay que usar filosofía social, progresista, entre comillas. Pero también tenés razón en que son tan múltiples las filosofías, no solo como corrientes para que un psicólogo analice los problemas, sino que también las filosofías están fuera de Occidente. Nuestra mirada occidentalizada nos ha evitado ver que hubo una historia de la filosofía china tan importante como la filosofía griega, y que hoy, cuando yo hablaba de psicología indígena, me estaba refiriendo a campos en donde las concepciones del mundo filosóficas, taoístas o filosofías hindúes están enmarcando la investigación psicológica y buscando articulaciones con las metodologías occidentales, pero sin perder de vista los objetivos que tiene la concepción del mundo, que apunta a transformar la realidad, sobre todo en el tercer mundo, a transformar la situación de subordinación. Entonces, estoy de acuerdo con vos, no hay una única filosofía, se puede apelar a varias, admitiendo siempre la pluralidad, digamos. No sé si estás de acuerdo conmigo. Perfecto, sí, claro. Sí. Muy bien. Sí. Bueno, muchas gracias. Celia. Bueno, muchas gracias, Axel. Muchísimas gracias, Tono, por la charla, que bueno, me pareció súper interesante y bueno, aparte súper importante, ¿no? Y uno a veces piensa, bueno, que es obvio que un investigador tiene que reflexionar, que esa es la capacidad básica de un investigador, pero que en realidad muchas veces está ausente, o uno ve que los resultados de muchos trabajos son producto de una falta de reflexividad del propio investigador respecto de los métodos y de las categorías y bueno, de los conceptos que emplea, y que bueno, que en realidad que sesgan toda la construcción de evidencia empírica. Y bueno, a mí también me hizo pensar un poco la pregunta que te hizo, el comentario, pregunta de Karen, respecto de, bueno, muchas veces, y el acento creo, según entendí, por ahí estoy confundida, en tu charla estuvo puesta en, bueno, cómo el contexto social en gran medida condiciona, bueno, la dialéctica entre el contexto y la investigación y la construcción de conocimiento, pero también muchas veces los resultados de investigaciones hechos desde ciertas perspectivas también tienen como que van más allá de la investigación psicológica y tienen un impacto en, bueno, en las políticas públicas, en lo que pasa precisamente con esas poblaciones o con estos grupos específicos, y me parece que en ese sentido, como, bueno, los investigadores tenemos muchísima responsabilidad, ¿no? Porque sobre todo en ciencias sociales muchas veces después los conceptos que se usan en la investigación pasan a formar parte como del sentido común o a integrar las políticas públicas y bueno, y digamos, y no siempre de un modo reflexivo y bueno, así como que se cosifica. No sé si es claro lo que quiero decir, Tono. No, está clarísimo, Nora, mira, yo no tengo nada que agregar, solamente una pequeño agregado. Sí. Cuando vos vas a las políticas públicas, cuando la investigación psicológica tiene una perspectiva de transferencia, vos lo sabés tanto como yo lo hemos discutido 1000 veces, la transferencia supone que el actor, el objeto de conocimiento sea sujeto. No hay manera de transferir la investigación de psicología del desarrollo a los pibes de una comunidad si los pibes no participan de la investigación y si no tomamos en cuenta su punto de vista. Si no, es una transferencia a la yankee, a la yankee.
Pero muchas Este es el veces, asunto. lamentablemente, muchas veces es la forma en que predomina, Que ¿no? se interpreta la transferencia, efectivamente, aplicar los resultados a un campo cuando se trata de que en esos resultados también participan los actores sociales. Ese es el punto central, lo que llamaríamos hoy investigación participativa, que ojalá se ampliara al campo de la sociología del desarrollo. Bueno, listo, no molesto más. Hay otra pregunta, me parece. Sí, por lo que vi. hay Gabriela Novaro. Gabriela Novaro, ¿cómo estás, Gabriela? Le damos Gracias por la charla, me gustó mucho. Y tengo dos cosas, digamos, de distinto orden. Una es algo que obviamente no se salda acá, pero que hubo varias intervenciones en torno a cómo se escucha al otro y qué lugar se le da. A mí me parece que hay ahí una tensión entre un histórico desconocimiento, omisión e invisibilización, y la forma en que ese otro invisibilizado aparece, y que incluso a veces, como parte de la misma forma en que esos otros silenciados encuentran la forma de expresarse, ¿no? Entonces, creo que ahí hay muchísimo que pensar para no caer en la alternativa de continuar omitiendo, o pensar que la única forma de presentarse es con una atributo, como si fueran todos parte de un colectivo con atributos clarísimos, porque nadie lo es, digamos, ¿no? Entonces, claro, creo que hay cuestiones que pensar. Pero en realidad la pregunta más bien iba en torno a destacar, porque la verdad que me parece valiosísima tu explicitación del valor de la controversia, por un lado, y ese comentario sobre la necesidad de escuchar las producciones hechas desde otros marcos epistémicos. Y ahí, digamos, la inquietud, más bien a ver si hay algunos consejos al respecto, es cómo hacer eso cuando la lógica de las instituciones académicas suele ir en el sentido totalmente contrario, y cuando, por un lado, y cuando los organismos de definición de política, ya que se está en el diálogo entre unos y otros espacios, suelen obligarnos a afirmar certezas todo el tiempo, y entonces, digamos, la controversia parece tener como poco lugar. No sé si se explica, digamos, la encerrona que yo siento, tanto en la academia como en los espacios políticos, para trabajar desde esa escucha de las cosas a las que en principio por ahí no adherimos, ¿no? Y que generan incomodidad. Gabriela, es un tema larguísimo y me parece justísima tu consideración. Dos cositas rápidas para terminar ya con esta historia. Es que para mí el centro de la investigación científica es la controversia. En contra de lo que nos enseñó el positivismo y gran parte de cómo funciona el sistema de investigación, una investigación es válida no solo porque tiene datos a su favor, sino porque ha superado, entre comillas, o ha cambiado en virtud de las controversias con otras concepciones. La historia de la ciencia, más allá, es la ciencia dura, que queremos el paradigma de la ciencia seria, sea el motivo de conferencia, de controversia. Es imposible entender a Newton sin el debate con Leibniz. Es imposible entender, digamos, la historia de la mecánica sin los debates entre Descartes y Newton. Es imposible entender la física contemporánea sin las controversias entre Heisenberg y Einstein. Sin controversia no hay ciencia, sin que un investigador le endilgue, al contrario, contradicciones, inconsistencias, vaporosidad, etc. Digamos, y una visión que tiene consecuencias negativas para la práctica social. Entonces, yo acuerdo con vos, la controversia es tan importante o más que la investigación empírica, aunque esta última es imprescindible. Esto primera cosa. Segunda, escuchar al otro. Bueno, sí, el debate, esas controversias a que te referís, también debe incluir las voces de los que piensan diferente que nosotros porque están en marcos diferentes. Por ejemplo, las concepciones que yo mencioné antes de lo que llamo psicologías indígenas, ¿no? Que están tomadas también son psicologías obviamente académicas, pero son académicas que intentan dar un espacio a los sectores postergados en la sociedad del tercer mundo, que incluyen desde los pueblos originarios hasta los sectores hoy postergados y excluidos. Entonces, la voz de los otros debería entrar en esa discusión, en la discusión, en las controversias. Por eso es que uno de los pocos psicólogos que en América Latina avanzó, que es Barón, el gran psicólogo colombiano, él planteó la llamada psicología de la liberación. Podemos discutir sobre su rigurosidad metodológica, no importa, pero hay algo fundamental. Él pensó la psicología de la liberación en términos del diálogo
con los que no tienen voz, con los fines de contribuir a la toma de conciencia de los que no tienen voz para su propia emancipación. Ese es un lugar, es un diálogo que tiene no es un simple diálogo cultural para que nos veamos la carita, que charlemos y somos amplios y democráticos. Es una conversación profunda que tiende a contribuir a la liberación de los sectores postergados. Esa es una obligación de la psicología, del desarrollo, que ignora por completo esa posibilidad. Y por eso nosotros modestamente en mi equipo y en los organizadores de este congreso, de este encuentro, hemos dado un espacio importante a la antropología, porque creo que son los antropólogos los que pueden hablar desde el punto de vista nativo, que nos pueden ayudar mucho a comprender estos problemas. Gabriela. Así que te vamos a consultar mucho y vamos a lograr más con vos. No pongas tanta expectativa. Bueno, no importa. El punto de vista del nativo ha sido discutidísimo, pero bueno, en otro momento... Sí, bueno. Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, bueno, nada, estamos justo en tiempo. Estacionamos la camioneta en tiempo, en horario, así que... No chocó. Un cierre, hay un café, entiendo. Te agradecemos Tono, agradecemos... Un café por acá, por este... Levantamos la copa, los mates. No, va a estar llegando. Pregunto por ignorante. Nadie está reunido, está todo el mundo en su casa. Es una verdadera... ¿no? Es una, claro, exactamente. Virtual, es un virtualidad en serio. Bueno, bacano. Bueno, muchas gracias. Bueno, es una última cosa. Nicolás, necesito que me llames. Por favor, si podés, durante el día me llamó un telefonazo. ¿Podés? Necesito conversar con vos. Bueno, listo. Muchas gracias a todos. Disculpen el apuro y la elaboración un poco rígida de mi parte, pero bueno, capaz que sirvió para algo. Muchas gracias. Un abrazo, Tono. Gracias, Tono. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos todos en un rato en los grupos de trabajo. Gracias. Ahora volvemos a esta misma sala, así que no sé si quieren... no, los grupos de trabajo vienen ahora, es verdad. Sí, grupos de trabajo. Sí, nosotros no cerramos esta sala porque tiene que permanecer abierta. En lo posible. Claro, pero hay que ir a la subsala de cada grupo de trabajo. Luego claro, sí. Bueno. Bueno, hasta luego, nos seguimos viendo.